Seguimos nuestro recorrido a nivel internacional para conocer cómo se actúa frente al COVID-19, esta pandemia que golpea a muchos países, y nos enlazamos a Sudamérica. Vamos a Venezuela con Paolimar Odreman. Ella nos tiene información de cómo se ha enfrentado el COVID-19 en este país. Paolimar, buenos días. ¿Cuáles son las acciones que ha adoptado el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar esta pandemia? Buenos días, Alexis, ¿cómo estás? Bueno, mira, fíjate, en fecha 12 de marzo de este año, justamente el gobierno nacional de Nicolás Maduro declaró la emergencia permanente en el Sistema Público Nacional de la Salud para establecer como estos mecanismos de cuarentena o bien de aislamiento que pudieran pues evitar un brote mayor o en este caso pues continuar con el contagio, ¿no? Sin embargo, a la fecha, ayer tuvimos pues lamentablemente el primer fallecido por coronavirus y ya hoy son 107 los casos que se han reportado de contagio. Entonces, bueno, se están tomando como que esas medidas de aislamiento, hay restricción, no tenemos, no se está laborando, no hay clase en ninguno de los niveles y algunas zonas, bueno, especialmente por ejemplo en la zona donde yo me encuentro, hay cierre de perímetros, entonces solamente puedes salir si tienes un carnet asociado al tema de salud o de alimentos, que son como los privilegios que pueden existir. Sin embargo, bueno, la gente obviamente, ¿qué pasa aquí en Venezuela? Que la capacidad adquisitiva, o sea, nadie tiene para estar en su casa una semana, 2 semanas, 3 semanas, sin producir. Hay mucha gente que vive de producir diariamente y obviamente esta limitación de estar en la calle también arropa a un tema de alimentación y efectivamente puede generar que pues la gente no tenga cómo comer y cómo pasar la cuarentena porque simplemente no está produciendo. Bueno, obviamente el abastecimiento, hay comidas, hay ciertos lugares donde puedes conseguir, pero obviamente con los precios elevados y en las personas pudiendo tener la capacidad adquisitiva para poder adquirir estos productos, termina siendo un poco problemático. La Guardia Nacional, por ejemplo, en algunos sectores, está haciendo su trabajo de quizás monitorear y estar en la supervisión de que no haya conglomeraciones de personas y todo lo demás. Sin embargo, en otros casos han resultado un poco con actos arbitrarios y quizás han sido muy déspotas, inclusive han reportado unas detenciones también por parte del FAES. Y bueno, digamos que también es un poco fuerte porque están tomando acciones un poco arbitrarias que pudieran ser conducentes a violaciones de derechos humanos. Paolimar, hemos visto que desde hace mucho tiempo la situación en Venezuela es complicada por el abastecimiento. En esta actualidad de la pandemia del COVID-19, ¿qué tan complicado se hace poder adquirir productos de primera necesidad como el papel que ha escaseado en otras oportunidades u otros artículos como granos básicos? Sí, mira, fíjate, ahorita la situación realmente no está tan terrible como pudo haber estado en años anteriores, como bien lo mencionaste, que no teníamos papel, por ejemplo. Sin embargo, como en su momento hace poco se abrió el tema, o sea, la gente podía ir a Cúcuta y quedaba fácil, mucha gente ha importado muchos alimentos, está esa posibilidad. El tema son los costos con relación, más que todo al tema económico, con relación al tema de que está bien, hay papel, hay harina, hay granos, hay arroz, lo puedes conseguir. Sí, lo puedes conseguir, pero ¿cuánto cuesta? Es decir, tengo la capacidad para poder comprarlo y obviamente en Venezuela no es un monto estándar, por cada región, por cada estado, por cada ciudad las cosas varían totalmente. Inclusive aquí mismo, yo vivo en el distrito capital y aquí mismo los precios, tú puedes caminar o ir a diferentes sitios y encontrar precios totalmente diferentes con relación a otros. Entonces, la pregunta es, ¿tienes la capacidad para poder comprar estos alimentos? Pues no lo sé, y ahorita más aquí se maneja muchísimo la economía informal y de pronto las personas que viven del día a día, que tienen que resolver literal para comer en el día y trabajar y no lo están haciendo, pues pareciera ser una suerte. Ya estos días estuve conversando con unos amigos y me dicen, mira, estoy esperando que me paguen la quincena, porque sin la quincena no puedo ni siquiera ir a comprar nada, aunque consiga el alimento. Entonces quizás el abastecimiento está, sí hay, pero el tema son los costos con respecto a la capacidad adquisitiva y la forma de conseguir el dinero.
Paulimar, ¿cómo ha tomado el ciudadano venezolano las restricciones de movilidad, el estar confinados, el no poder salir a determinadas horas a la calle? ¿Hacen caso al llamado del gobierno de Nicolás Maduro? Sí, o sea, sí, la verdad es que se ha hecho bastante caso, sin embargo, obviamente como te reitero, o sea, hay personas que tienen que al menos salir o hacer algo y bueno, obviamente está un poco difícil porque nosotros no, por ejemplo, algunas personas podemos trabajar de forma digital, sin embargo aquí el internet no es bueno, o sea, en toda Venezuela, CanTV, que es la compañía que arropa todo el tema del internet en Venezuela, realmente no sirve, no funciona. De hecho, justamente para llegar a esta conversación, yo dije, Dios mío, ojalá que el internet no se vaya, porque no, algunas personas pueden trabajar de forma online, pero hay otras que no, hay otras que dependen necesariamente. Y bueno, obviamente la gente, he visto mucho que pueden estar un poco alteradas, obviamente un tema también como psicológico, estresante, estar confinado en casa, tomando en cuenta bueno, que además tienes que estar en casa, no estás produciendo y además con estas restricciones. De hecho, por donde yo vivo, justamente han pasado camiones de la Guardia Nacional y ellos, por ejemplo, pues dicen que no pueden salir, entonces, sabes, también es una especie de que estás como en una zozobra y estrés porque, o sea, necesitas salir, pero estás pendiente de que posiblemente un guardia se pueda poner un poco agresivo, entonces prefieres quedarte en tu casa. He visto, hay un video justamente de otra zona, Carabobo, que queda como hora y media acá, donde los policías amenazaban a unos niños porque estaban jugando pelota, tenían las mascarillas y eso, pero y resulta ser un poco como preocupante, ¿no? Sin embargo, bueno, sí lo han acatado, pero efectivamente al aumentar los casos, empezamos con poquitísimos casos y ahora ya tenemos 107, quiere decir que bueno, la cadena de cuarentena ha fallado un poco, o hablamos de que hay posibles personas que son asintomáticas y quizás el virus se está extendiendo en eso, porque el aumento de casos implica que hay contacto entre las personas. Bueno, Paulimar, ¿cómo se ve desde tu perspectiva el tema de salud? ¿Qué tan preparado puede estar el sistema para poder enfrentar un incremento de casos, tomando en cuenta que la curva en este momento nos habla de más de un centenar de casos positivos? No, mira, el sistema de salud venezolano no está para nada preparado. O sea, ya nosotros teníamos un colapso de salud, un colapso en el sistema hospitalario desde hace años. O sea, eso no es desde ahorita, o sea, más de 4 años en el que pudiéramos decirse que no habían los quirófanos que estaban preparados, las camas, o sea, la gente estaba en los hospitales en una situación demasiado precaria e inhumana. De hecho, el sector salud es uno de los que más ha protestado, pero los que puede decirse que menos escuchados o silenciados han estado, precisamente porque en los hospitales no encuentras nada. O sea, tú vas, te duele algo, la casita de la cabeza o tienes vómito, tú mismo tienes que llevar tus insumos, conseguirlos y llevarlos para que ellos te lo coloquen. Ellos parecieran ser una suerte de simplemente suministrar, pero no hay. De hecho, las operaciones en los hospitales están detenidas prácticamente porque no hay ni siquiera anestesia. El sistema de salud venezolano no está preparado. Ojo, Jorge Rodríguez dijo, que es el ministro de Comunicación, dijo que habían habilitado más de 10.000 camas para el posible brote que pueda existir aquí en Venezuela de coronavirus. Pero, sin embargo, yo me pregunto, mira, tienes tantos poquitos casos, ¿qué significa? ¿Por qué habilitas tantas camas y porque esas camas no fueron habilitadas en su momento para otras personas que lo han necesitado? Tengo personas cercanas que no han podido ni siquiera entrar al hospital a que sean atendidas porque no hay una cama disponible. Las condiciones de salubridad del agua, por ejemplo, no hay agua en los hospitales, o sea, ves a los doctores llevando botellas de agua, o sea, es una cuestión bastante inhumana, y estando aquí en la capital, o sea, imagínate en el interior del país donde las condiciones pueden ser peores porque no llegan con más rapidez los insumos que pudieran haber. Y bueno, o sea, que Venezuela no está para nada preparada, y el hecho de que ya haya una persona fallecida y de que los casos sigan aumentando pareciera ser una situación bastante preocupante. Y si obviamente las personas no acatan la cuarentena y el gobierno nacional no toma realmente unas decisiones para poder abastecer el sistema de salud o poder realizar cambios sustanciales, nos vamos a ver muy comprometidos realmente.
Paulimar, para finalizar esta charla que agradecemos que hayas tenido con nosotros, después de la conferencia a la prensa que se dio ayer en Estados Unidos, donde se ha vinculado a Nicolás Maduro y a otro grupo de personas con altos cargos dentro del gobierno, con el narcotráfico, ¿cómo se toma por parte del ciudadano venezolano esta situación y qué tan difícil también sería el seguir teniendo apoyo del exterior en situaciones como esta, la pandemia del COVID-19? Sí, bueno, fíjate, hay como tres visiones, ¿no? O sea, yo aquí en Venezuela no te pudiera decir que hay una sola posición, no, hay tres visiones de las cosas siempre. Uno, bueno, el chavismo radical, obviamente súper molesto y agresivo como siempre ha sido. Muy radical, ellos toman su posición de que no dan su brazo a torcer, de que fuera Trump y cualquier otra situación que siempre se ha visto de que son totalmente radicales. Luego tenemos obviamente a la oposición la oposición muy radical que dice, mira, esto es lo que tiene que ocurrir y así las sanciones se tienen que dar, y efectivamente esta gente nos ha hecho mucho daño por más de 20 años y han estado en actos ilegales, en corrupción, en narcotráfico, y para nadie es un secreto porque esas acusaciones no son nuevas, es decir, esas acusaciones ya han venido sonando. Y bueno, efectivamente se desea que exista un esclarecimiento de la verdad y que realmente se tomen las medidas necesarias, ¿no? Pero también estamos en esta situación compleja de la pandemia en el que, como te digo, tienes que estar al día de qué vas a comer, tienes que estar cuidándote y pensando de que ni siquiera te puedes enfermar porque no pudieras conseguir ni los medicamentos, o muy probablemente no vas a poder pagarlo. Y también la visión o la distracción de las cosas está dirigida hacia allá, o sea, mi salud primero, y bueno, que tratan de resolver sin politizar el tema. Entonces están esas tres visiones en las que hay un sector que está muy pendiente de lo que está pasando con la pandemia, otro sector que está realmente apoyando la decisión o estas acusaciones por parte del fiscal, y bueno, obviamente el chavismo radical que no da su brazo a torcer. Y yo creo que más bien, en mi opinión muy personal, en este momento, en esta situación compleja que estamos viviendo, en la que necesitamos realmente que los venezolanos estemos unidos, dejando a un lado cualquier tema político, si concentrarnos en que efectivamente no nos afecta, porque o sea, el número de fallecidos podrá ser una locura, y me atrevería a decir que si nosotros dejamos que esto se extienda, pudiéramos llegar a unas cifras alarmantes, tan igual o peor que las que están viviendo los países europeos. Bueno, Paulimar, muchísimas gracias, éxitos, esperamos que todo vaya mucho mejor en Venezuela. Un abrazo. Gracias, Alexis, que estés muy bien. Bueno, es la información que hemos tenido desde Venezuela en este recorrido que realizamos con nuestros corresponsales y colaboradores a través del mundo para tener una mejor perspectiva de lo que está sucediendo y cómo los gobiernos y los ciudadanos también están afrontando esta situación que ha venido a cambiar la manera en la que los ciudadanos nos desempeñamos y nos enfrentamos a la realidad, a lo que ya estábamos acostumbrados